Shalom, bienvenido a Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Estamos en la segunda parte del tema crecimiento espiritual, tomando como base la cuenta del Omer, que es nuestra preparación para Shavuot. La cuenta del Omer es el periodo de tiempo que va desde el Mar Rojo hasta la reunión de Adonai con Israel en el monte Sinaí. Abarcaría un periodo de 50 días o lo que es lo mismo 7 semanas completas más un día. Y es el mismo periodo entre la resurrección del Mesías Yeshua y el día de Pentecostés, de Shavuot, cuando fue derramado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sobre los creyentes. Vamos a Levítico 23, 15, 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. Aquí hay una frase en hebreo que dice Sheva Shabbatot Tamim, 7 semanas completas. Esta frase es una referencia de propósito, como lo vimos en el video anterior. Nos dice que el propósito de este tiempo es prepararnos, crecer espiritualmente para madurar antes de nuestro encuentro con el Creador. La palabra contar en hebreo es safar, que significa anunciar, declarar o señalar, por lo que quiere decir que debemos anunciar, señalar, declarar lo que sucedió en esos 50 días para aprender. Esto nos enseña que debemos prestar atención a los sucesos que abarcan ese periodo de tiempo, entre la salida de Egipto de los hebreos hasta su llegada al monte Sinaí donde reciben la Torá. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Esto quiere decir que lo que sucedió con Israel en el desierto es el prototipo espiritual de la vida de un creyente en el Mesías, es decir, una preparación previa a nuestro encuentro con el Creador. Así que vamos a ver estos eventos que encontramos en las Escrituras y veamos cuáles son las lecciones que el Eterno quiere que aprendamos. Vamos a nuestro texto base, que es Éxodo 15:22. Ya lo habíamos comenzado en el estudio anterior. Vamos a ver qué otras lecciones podemos encontrar. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Adonai, y Adonai le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Aquí se narra que el pueblo hebreo pasó 3 días en el desierto y habían terminado sus reservas de agua que trajeron de Egipto. Podemos estar seguros de que después de marchar 3 días sin encontrar agua, siendo aproximadamente 2 millones de personas, se encontraban en un momento crítico por la sed. Lo único en lo que pensaban en ese momento era en encontrar agua. Toda su atención estaba en resolver esa necesidad. Sin embargo, el Eterno les mostraría que su enfoque no debe ser la necesidad, sino que debían enfocarse en el proveedor. Éxodo 15:23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Tenemos a un pueblo que se está muriendo de sed después de 3 días sin encontrar agua. Al llegar al pozo con la esperanza de encontrar agua potable, se dan cuenta que estaba amarga. ¿Cuál fue la actitud del pueblo al pasar este momento de crisis? Nos dice que murmuró, es la palabra hebrea lun, que también se traduce como quejarse. Los hebreos habían experimentado las maravillas de Adonai, él los liberó de la esclavitud con plagas que azotaron a Egipto, luego vieron cómo el Creador los protegió y dirigió con una columna de fuego,
y aún más impresionante, cuando abrió el mar para que ellos cruzaran al otro lado. Podríamos pensar que después de estos prodigios o señales, las personas confiarían en Adonai, convencidos de que el Creador es la fuente de provisión para todas sus necesidades. Pero en estos versículos, ¿acaso vemos a un pueblo convencido de que Adonai será una ayuda siempre presente? ¿Se muestra un pueblo que ha puesto toda su confianza en Elohim? Lamentablemente no es así. Dice que murmuraron contra Moisés, se quejaron, exigieron a Moisés. Esto nos enseña que aún ponían su confianza en el hombre y no en el Creador. Aún ponían su confianza en la vista y no en la emuná, la fe. Leamos de nuevo para conocer cuál fue la reacción del pueblo hebreo. Éxodo 15:23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Adonai, y Adonai le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Muchas veces cuando hemos leído este pasaje, juzgamos al pueblo hebreo porque mostraron falta de fe, falta de confianza. Pero sería interesante reflexionar por qué reaccionaron así. El Eterno tuvo un mejor diagnóstico al respecto y lo vemos con el ejemplo de las aguas amargas. Recordemos que habían sido esclavos en Egipto y el Creador, en su inmensa sabiduría, sabe que el hombre en esclavitud pasa por muchos horrores que muchas veces no se comentan en las Escrituras. La esclavitud deshumaniza a las personas. Seguramente el nivel de aflicción que experimentaron en Egipto los había condicionado a vivir con tristeza, con baja autoestima, con desesperación, incluso rencor o resentimiento por el maltrato físico y emocional que habían sufrido en ese pasado de esclavitud. Y por supuesto, una vida sin propósito, con total dependencia a lo material. Y eso la Escritura lo describe como espíritu de amargura. Al probar el Eterno su corazón, al probar el corazón del pueblo, el diagnóstico fue espíritu de amargura por su dura servidumbre. Esto lo leemos en Éxodo 1:12. Por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. Voy a repetir esto. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Los hebreos habían estado condicionados a lo que los egipcios ofrecían, alimento acompañado de maltrato. Sus amos egipcios les habían provisto del sustento diario. Eso quiere decir que aprendieron a depender del hombre injusto, y ahora con las durezas del desierto añoraban la falsa seguridad que habían conocido en Egipto. Son como un niño que crece con maltrato, es un niño que no conoce lo que es el correcto amor de un padre. Por lo tanto, es natural que reaccione con desesperación o queja, con ira repentina, con orgullo, incluso desconfianza. Y por supuesto, alguien que ha recibido este maltrato no conoce el amor de Elohim. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Elohim. Todo el que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. El que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. Los hebreos en su esclavitud no conocían el amor ni la misericordia de Elohim. En su esclavitud no conocen lo dulce y el deleite que una vida con Elohim puede ofrecer. Ese fue el diagnóstico de un creador sabio. El Eterno tocó sus corazones para ver lo que había en ellos y diagnosticó que había amargura. Y eso es lo que representan las aguas amargas en esta porción de la Escritura. Las aguas amargas representan la condición en la que en esos momentos se encontraba el pueblo hebreo. Sus corazones, sus pensamientos necesitan ser sanados, necesitan el amor del Padre Celestial. Y eso es un mensaje para nosotros en nuestra generación. Cuando una persona es esclava del mundo y del pecado, cuando la persona vive sin Elohim, vive expuesto a los problemas, al miedo, a la incertidumbre y experimentan una vida de amargura.
Podemos leer una descripción de lo que es una vida sin Elohim en Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Llevar una vida sin Elohim, expuestos al pecado, causa heridas profundas en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir el mundo. Y por eso, muchas personas no conocen, no han experimentado el amor y la generosidad del Padre Celestial. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en amor permanece en Elohim y Elohim en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahora, cuando comprendemos de esta forma el pasaje y la reacción del pueblo hebreo, podemos darnos cuenta de la maravillosa bondad del Eterno, porque nos muestra el gran amor que el Eterno les va a proveer. Y lo hace con una demostración, un ejemplo observable. Él va a demostrar que tiene el poder de convertir lo amargo en dulce. Veamos entonces lo que sucede. Éxodo 15, 24, 25. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Adonai, y Adonai le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Convertir el agua amarga en dulce fue una demostración de lo que su voluntad puede hacer en la vida de las personas. Con la demostración del agua amarga convertida en agua dulce, el Creador demuestra cómo es que la vida de un creyente será transformada. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación en griego es katalagé, que significa cambiar, restauración o ajuste. Esto quiere decir que cuando aceptamos a Yeshua como Salvador, nuestra vida entra en un proceso de restauración, se ajusta a los planes del Eterno. La manera en la que tu vida puede pasar de ser una vida amarga a una vida dulce y que te brinde satisfacción es decidir seguir a Yeshua e incorporar la voluntad de Elohim a tu vida. Jeremías 29, 11, 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es una gran promesa del Eterno, y el Eterno cumple sus promesas. Dice: me buscarán y me encontrarán porque me buscarán con todo el corazón. Si buscas a Adonai con todo tu corazón, Él promete que lo vas a encontrar. Y justamente fue lo que hizo Moisés. Dice que clamó a Adonai. La palabra clamar en hebreo es tza'ak, que se puede traducir como dar un grito desgarrador. Moisés gritó con todas sus fuerzas, con todo su corazón para pedir el favor de Adonai. Si buscas al Eterno, si clamas a Él en un momento de crisis, Él te responderá. Dice: Moisés clamó a Adonai y Adonai le mostró un árbol. A continuación, el Creador presenta la clave para que la vida de una persona pueda ser transformada de amargura a dulce.
Este pasaje nos revela que una vez que hemos sido libres del pecado, ahora como parte del proceso de restauración, lo que tenemos que hacer como creyentes es permitir que el Eterno trabaje en nosotros, convertir una vida amarga en una vida dulce. Éxodo 15:24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Adonai. Presten mucha atención a la siguiente frase. Y Adonai le mostró un árbol. En hebreo, Bayorhu Yahweh Etz, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En la Torá, cuando el Eterno quería enseñar un principio espiritual a su pueblo, lo hacía con ejemplos visuales, así como Yeshua enseñó con parábolas en la Torá para desarrollar la conciencia espiritual de su pueblo. El Eterno lo hizo por medio de ejemplos observables. Si el Eterno hubiera querido convertir el agua amarga en agua dulce sin la necesidad de un árbol, lo hubiera hecho, pero este elemento es importante para comprender cómo nuestra vida puede ser transformada. Así que poner mucha atención aquí, porque cuando clamamos a Adonai nos muestra cosas maravillosas. La frase Adonai le mostró un árbol en hebreo es Vayorhu Yahweh Etz. La palabra Vayorhu, mostró, viene de la raíz yará, que es la misma raíz para la palabra Torah. Yará significa enseñar, instruir, dirigir y saciar. Y la palabra para árbol es la palabra etz. Esta palabra viene de la raíz atzá, que significa hacer firme algo. Firmeza en hebreo es emuná, que se tradujo como fe. El Eterno entonces proveerá firmeza, proveerá fe, fidelidad. Así que vemos una relación entre árbol y las palabras firmeza e instrucción. También árbol, la palabra en hebreo etz, deriva de la palabra etzá, que se traduce como consejo, plan, designio o propósito. Lo que podemos afirmar es que el árbol del que se habla aquí es la instrucción de Adonai, es la palabra de Adonai, es el consejo de Adonai, que en hebreo es Torah. El árbol utilizado para endulzar las aguas no pudo haber sido alguna especie que conozcamos que se haya dado en ese lugar. Más bien fue un milagro provisto por el Eterno. Estaba endulzando las aguas amargas con el árbol que representa la Torá del Eterno, que representa su palabra. Por eso, en Proverbios, la Torá es comparada con un árbol. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Este capítulo se habla de la Torá, y en el versículo 18 dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bendecidos son los que la retienen. Entonces lo que ayudó a endulzar las aguas es la Torá del Eterno, y por ende, este árbol también representa al Mesías Yeshua para nosotros, ya que Yeshua es la Torá viviente, la Torá hecha carne, es la palabra de Elohim que vino al mundo a enseñarnos la correcta interpretación de la voluntad del Eterno. Cuando decidimos ser seguidores de Yeshua, nuestra vida puede ser transformada de lo amargo a lo dulce, pero esto va a suceder cuando caminemos en obediencia a sus mandamientos. Debemos saber que ser seguidores de Yeshua es igual a guardar los mandamientos de Elohim. No podemos ser seguidores de Yeshua y estar en desobediencia. Salmos 19:7. La Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. Nefesh, que también se traduce como vida. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí nos dice que la perfecta Torah tiene la capacidad de cambiar nuestro nefesh. Nefesh significa alma, pero también se traduce como vida, nuestra vida. La Torah puede cambiar nuestra vida. La verdadera cura para una vida de aflicción está en la Torá del Eterno, ya que la Torá es la expresión de amor de parte del Creador. Por eso, cuando le preguntan a Yeshua cuál es el mandamiento más importante, Yeshua responde en Mateo 22:37. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Yeshua enseñó que la Torá del Creador comprenden las instrucciones para aprender a amar
a Adonai y aprender a amar al prójimo. Por eso la Biblia nos dice claramente qué es el amor, en 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es importante comprender cómo desenvolvernos en el amor desde el plan del Eterno, porque en el mundo la definición de amor está distorsionada. Las circunstancias adversas por las que hayas atravesado han cambiado tu percepción de lo que es el amor, de lo que es justo, de lo que es santo. Lo mismo le sucedió a los hebreos en Egipto. Por eso debemos aprender qué es el amor desde la perspectiva de la Biblia. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torá es el amor. Aquí dice que cumplir la Torá es amar. Gálatas 5:14. Toda la Torá en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples con este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, estás aplicando Torá. Así que el Padre Celestial estaba enseñando al pueblo hebreo que había crecido en amargura que hay una forma diferente de vivir, una vida que será dulce, si incorporan la voluntad del Eterno en sus vidas, que aprenden a guardar las instrucciones del Creador. Por eso les dijo lo siguiente. Éxodo 15:25. Y Moisés clamó a Adonai, y Adonai le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Lamentablemente, en el sistema religioso se ha enseñado que la Torá es obsoleta, que los mandamientos han sido abrogados. Y por eso en el sistema religioso se enseña que la Torá, que se tradujo como ley, lleva a las personas a la esclavitud. Sin embargo, la Biblia no enseña en ningún pasaje, en ningún versículo, que la Torá lleve a la esclavitud. Todo lo contrario, según la Biblia, la Torá es andar en libertad. Salmos 119:44. Guardaré tu Torá siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Recordemos que la Torá fue entregada a un pueblo libre, no un pueblo esclavo. El Eterno no dio mandamientos mientras los hebreos estaban bajo la opresión de Egipto. Tuvieron que ser liberados de su esclavitud. La prioridad era su liberación, convertirse en una nación libre para recibir la Torá. El creyente primero debe ser libre del pecado, la prioridad es su salvación, y esto se logró con la sangre del Mesías. Ahora que somos libres y salvos, estamos en el proceso de recibir la Torá del Eterno, recibir sus mandamientos, ya que la Torá es para la persona libre, no para la persona esclava. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si incorporamos sus instrucciones en nuestra vida, seremos transformados desde lo interior hacia lo exterior. La Torá del Eterno crea un nuevo conocimiento en nosotros y por lo tanto una nueva persona, una persona a la imagen de Yeshua. Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Esto hace evidente que la obediencia a sus instrucciones conlleva la sanidad, y no solamente limitado a lo físico. Si el pueblo guardaba sus mandamientos, entonces el Eterno los sanaría de la misma manera que lo demostró con las aguas amargas, convirtiéndolas en aguas dulces. El bienestar del pueblo del Eterno depende de su obediencia, y eso también aplica para nosotros. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Yeshua. En el versículo 23 dice: respondió Yeshua y le dijo:
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que sucedió en este lugar, en Mara, fue parte de la preparación del pueblo hebreo para Shavuot, que sucedería semanas más tarde. Debían comprender la bendición de aceptar la Torá y cómo la Torá puede transformar sus vidas. Cada instrucción de la Torá nos habla de la voluntad del Creador, es su forma de pensar para nosotros. Cada vez que cumplimos sus mandamientos, estamos moldeando nuestro carácter para ser más parecido al carácter de Yeshua y ser compatibles con la santidad, la justicia y el amor de nuestro Padre Celestial, y eso transforma nuestra vida. El Creador sabe perfectamente en su inmensa sabiduría que el hombre en esclavitud pasa por mucha aflicción. El Eterno quiere que seamos libres para que busquemos con hambre y sed de su amor y su generosidad. Ese es el propósito de la cuenta del Omer, prepararnos para nuestro encuentro con el Creador en Shavuot, que históricamente fue cuando se entregó la Torá y cuando es derramado el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad sobre los creyentes. Así que en el próximo episodio seguiremos hablando de la cuenta del Omer, el sendero que nos lleva a nuestro encuentro con el Creador. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.